¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahora, este día con nosotros aquí, en el día del juicio, tendremos al diputado Jorge Gaviño para hablar de algo que seguramente a usted le interesa: las alianzas opositoras en la Ciudad de México, en el país, si don Jorge nos permite hablar de eso. Pero por eso mismo, no se despegue usted del día del juicio. Creo que vamos a tener un programa que a usted le va a interesar. Soy Miguel Ángel Velázquez, le invito a quedarse con nosotros. Bien, pues gracias por haberse quedado aquí en el día del juicio con nosotros para platicar, ustedes y nosotros, con el diputado Jorge Gaviño. Buenas noches, Jorge, qué bueno que estás aquí. En la emisión pasada les decíamos a ustedes que los diputados de la alianza opositora en la Ciudad de México se habían negado a estar en un programa para platicar del asunto. Don Jorge levantó la mano y dijo: yo estaba puestísimo. Y aquí está, puestísimo. Aquí estamos, claro que sí. Para platicar exactamente eso que seguramente a usted le interesa, que es la alianza. Pero por lo pronto, buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la invitación, desde luego la apertura. Desde luego nosotros estamos siempre puestos a las invitaciones de este programa y del conductor. A ver, Jorge, pero ¿qué pasa? ¿La alianza no está tan bien definida o qué está sucediendo ahí? ¿Por qué se niegan hasta las entrevistas? Mira, yo creo que no está definida todavía ninguna alianza. Hay la intención, yo diría, hay un conato de alianza en la Ciudad de México y en el país. Sin embargo, pues la reacción tanto del partido oficialista, de Morena y sus aliados, como también la de los partidos políticos nacionales, ha sido pues muy, digamos, dispersa en el sentido de buscar realmente una alianza opositora. Evidentemente no les interesa al partido oficialista que haya alianza opositora, están tratando de minarla desde todos los puntos de vista. Vemos, por ejemplo, que si tiene problemas el dirigente nacional del PRI, pues entonces atacan al propio partido y utilizan el propio ariete, la propia herramienta destructora que utilizan para el presidente, para el propio partido. Y así ha estado en todos los estados y también, desde luego, en la Ciudad de México, pues una situación de golpeteo a los partidos que pueden hacer alianza, a los partidos minoritarios, a los partidos de oposición. Y esto es muy lamentable, Miguel Ángel, porque en toda democracia, entre más fuerte es una democracia, más fuertes son los partidos políticos. Con partidos políticos débiles, el partido oficialista se hace de todo el poder. Y esto es muy lamentable, porque un partido de Estado no es conveniente para nadie. Ya lo vivimos con la época del PRI, en los años 70, 80, 90, en donde finalmente un partido de Estado es un partido que centraliza todo el poder, y un centralismo es contrario al federalismo. Un centralismo perjudica finalmente al pueblo de México, porque no va a haber contrapesos. Y esto ya está demostrado en la historia de este país y también de muchos otros. Donde hay centralismo, luego se convierte en dictadura. Donde hay dictadura, no hay legalidad. Y toda esa situación, bueno, pues nos lleva precisamente a que se peligre la democracia. Y al peligrar la democracia, peligra toda la vida de la ciudadanía. A ver, pero pareciera como si la debilidad que acusas en los partidos de oposición fuera una cosa que naciera ahora. Pero los partidos de oposición se fueron menoscabando en el transcurso de la historia, y aunque parezca lugar común, en los 30 y pico últimos años fueron cayendo. El PRI, el gran partido del país, convertido hoy en un partido que sin alianza puede perder hasta el registro de pronto. ¿Por qué la debilidad? Bueno, Esta democracia que decías tú que debía reinar,
pues parece que no funcionó en esa época. ¿Qué pasó? Mira, nada es para siempre en la democracia. Decían por ahí los budistas y también la filosofía que de pronto todos estamos viviendo en una realidad fluida, en una realidad líquida. Todo se mueve, nada permanece estático, todo vibra, se decía por ahí. Y efectivamente así pasa. Hay flujo y reflujo. Hay avances democráticos, hay retrocesos democráticos. En este momento estamos en un retroceso democrático. Recordarás los discursos que se pronunciaron cuando se ganó el Congreso de la Unión por parte de la oposición, el discurso, por ejemplo, de los opositores, lo que decían, que estaban un proceso de transición democrática, etcétera. Inclusive hasta se comparaba con el proceso de transición de España. Se había avanzado de alguna manera porque ya había contrapesos. Un sistema democrático no solamente es el contrapeso real del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que el poder controle al poder, que no haya poder absoluto, que el poder legislativo tenga sus facultades de supervisión, de legalidad sobre otros poderes, y el poder judicial tenga también el contrapeso del poder legislativo y también del poder ejecutivo. Esta es la manera en con que se visualiza un auténtico federalismo y una auténtica democracia. Pero también desde el punto de vista partidista. Partido es parte. Y la democracia es universal. Para que realmente exista un buen gobierno, el gobierno que está en el poder no debe de ver las cosas de una manera partidista. Debe de alguna manera su militancia dejarla entre corchetes, evitar que el impulso de mi partido lo debo de fortalecer prevalezca desde el Ejecutivo, por ejemplo, porque eso es perverso. Prostituye al partido, prostituye a la democracia y prostituye el servicio público. El servicio público no puede ser de ninguna manera partidista. El servicio público debe ser general. El que gobierna debe gobernar para todos. ¿Qué busca la ciudadanía aquí en la Ciudad de México? Yo preguntaría, y también a los que nos están haciendo favor de escucharnos, ¿qué es lo que busca con un buen gobierno? Que sea un buen dirigente de partido o que sea un buen gobernante, que busque la solución de los problemas de la ciudad. Que haya menos contaminación, que el servicio público sea más eficiente, que el agua pues no suba tanto, que el predial no suba tanto, pero que además haya buenos servicios. Conciliar sin enfrentar el servicio público con el tema de los impuestos, por ejemplo. Eso es lo que hace un buen gobernante. Un buen gobernante nunca será un líder político partidista. Siempre se contraponen estos dos principios porque o se hace partido que es parte o se hace gobierno que es general. Entonces, ese es el peligro que yo veo. Cuando no tienes partidos fuertes, partidos que hagan contrapeso, que un servidor público diga, bueno, si hago malas cosas en las próximas elecciones me lo van a cobrar y va a llegar partido de oposición. Mientras no haya eso, pues entonces no le importa al servidor público hacer las situaciones desde un punto de vista partidista. Ahorita preguntaba qué le había sucedido a los partidos, por qué la debilidad priista. Me contaste muchas cosas que no tienen, pero hay una parte en la que me dices, no, el funcionario no puede ser servidor público, no puede ser partidista. Te voy a recordar una frase de un priista muy importante, además muy admirado, de Reyes Heroles, que decía, al PRI, mi voto y mi cuota, cuando era secretario de Gobernación. Más obvio no podía haber sido. Y luego me dices, el funcionario tiene que gobernar para todos. Y yo te digo, ¿cómo tendría que ser la parte? Porque la mayoría votó por alguien que ganó. ¿Cómo tendría que hacerse la división para que esos que ganaron tuvieran la fuerza que les dio su voto? ¿O desconocemos el voto y al ciudadano en el momento en que se entra al poder? Mira, yo creo que es muy sencillo si lo visualizamos desde este punto de vista. Se vota
hablo de las elecciones generales y federales, se vota por un diputado federal, se vota por un senador de la República cada 6 años, se vota por un diputado local y se vota por un gobernante local y un gobernante para la Ciudad de México y en su caso para el presidente de la República, cuando son coincidentes estas elecciones. Cada perfil de candidato debe de corresponder al perfil del puesto que estás empeñándolo en poner. El problema es de que si votas tú por un alcalde, por ejemplo, esperas tú que sea partidista, ahí estamos corrompiendo el servicio público, estamos corrompiendo la actividad política. Porque un alcalde no tiene para dónde hacerse más que cumplir la ley. Estamos viviendo nosotros en un sistema arreglado que se resume de la siguiente manera. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley les permite. Esto es contrario al ciudadano común y corriente. Lo no permitido, lo no prohibido está permitido para el ciudadano, pero para el servidor público, lo no expresamente permitido lo tiene prohibido. Solamente puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, no puede hacer labor partidista un alcalde, no podría hacer una labor partidista un jefe de gobierno, no podría hacer una labor partidista un presidente de la República. Solamente tendrían que hacer lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Nada más, pero nada menos. Entonces, yo creo que es muy sencillo. O sea, ¿cómo hacer que el presidente de la República cumpla su programa de gobierno? Cumpliendo la ley. Y si no cree que la ley está correcta, debe mandar las iniciativas para cambiarla. Eso es lo correcto. Pero mientras no se cambien las leyes, se tienen que cumplir escrupulosamente. Si nosotros hacemos eso, se va a cumplir lo que dice Reyes Heroles. Reyes Heroles decía, para el partido, para el PRI en ese momento, era mi voto, que se hace en un acto cada 3 años, y mi cuota, que se ejecuta cuando paga sus cuotas, y nada más. No puede meterse más un servidor público a un tema partidista. Si logramos eso, cuando logremos eso, entonces estaremos fortaleciendo la democracia en este país. Pero mientras estemos pensando que yo soy el presidente de la República y soy el líder de mi partido y voy a tratar de imponer a la próxima administración a mi partido, entonces estamos haciendo una camarilla, estamos haciendo un partido que es parte y estamos abandonando el servicio público que es general y es universal. Fíjate que me vino a la memoria, por ejemplo, el actuar de Fox. Más partido desde la presidencia de la República no podía haber. Me viene a la memoria el priismo con un solo candidato porque no había oposición. ¿Cómo explicamos todo esto breve antes de irnos al...? Por la debilidad de los partidos políticos de oposición. Lo peor que nos puede pasar es que se debiliten los partidos de oposición de tal manera que estemos pepenando votos para tratar de pepenar recursos financieros del gobierno. Es decir, como no tenemos unos grandes contingentes y que se traducen en muchos votos, entonces estamos buscando alianzas con el gobierno para que nos den recursos y podamos sobrevivir, entre comillas. Esto es muy grave. Un partido político debe ser un partido fuerte que se sostenga con la ideología, que se sostenga con los principios fundamentales y que se sostenga con los principios legales. Eso debe ser un partido político. Si se debilita la democracia. Cuando hablamos del futuro de la Ciudad de México, hablamos de muchas cosas, de unos desarrollos que no teníamos previstos. ¿Usted se imaginó la Ciudad de México como está hoy? ¿Imaginó en algún momento que esta ciudad tendría un segundo piso y que habría estas góndolas que de repente cruzan las calles y que traen personas arriba? Porque no nacimos exactamente con el metro puesto, se trabajó para el metro y el metrobús. Y toda esta ciudad, cómo se ha ido desarrollando y las partes que quedan por desarrollarla. Todo esto tiene que ver, y mucho, con el juego de la política, con la idea de gobierno. Y por eso cuando le preguntamos al diputado Jorge Gaviño qué pasa o qué debe pasar con la oposición,
más allá de que se puedan o no dar las alianzas, decimos, ¿qué le falta a la oposición, Jorge? ¿Qué sucede con la oposición? ¿Qué le pasó a la oposición? Bueno, yo empezaría, hiciste unas reflexiones muy interesantes y me gustaría referirme a ellas. Bueno, primero, en principio, el tema de la falta de imaginación de los políticos y de los estadistas, entre comillas, para imaginarnos a la ciudad. Si un estadista no se imaginó a la ciudad como la tenemos ahora, pues ese que hizo un mal cálculo y no fue un estadista, fue un político que no es visionario. Y lo que necesitamos son políticos visionarios. Esta ciudad llegó tarde al metro, por ejemplo. Hubo mucha oposición cuando se estaba planeando construir el metro allá en la época de Díaz Ordaz, que inclusive se pensaba inaugurar el metro en las Olimpiadas en el 68. No, llegamos tarde, se inauguró en el 69, pero todo eso fue falta de imaginación, pero falta de una visión a largo plazo. Por eso ahora acabamos nosotros en la primera legislatura de la Ciudad de México aprobar una ley de planeación a 20 años. Tú no puedes llegar como político y ser jefe de gobierno o ser alcalde y construir un programa sobre las rodillas que dure 3 años. No podemos nosotros construir una ciudad así. Tenemos que pensarla a 20, 40, 50 años. Y precisamente por esa falta de imaginación que tú mencionabas en un principio, por falta de imaginación, no tenemos un programa hídrico adecuado para una ciudad de aquí a 30, 40, 100 años. Estamos trabajando sobre las rodillas, estamos trayendo agua de muy lejos, la contaminamos, la mandamos al drenaje y luego bombeamos para sacar esa agua. En lugar de ser autosuficientes en el agua, tú no sé si sepas, querido Miguel Ángel, que aquí cae más agua de la que necesitaríamos en lluvias. Si nosotros tuviéramos un sistema hídrico inteligente construido durante muchos años, seríamos autosuficientes en agua. Y no. Y ahora el problema es de que vamos a tener graves sequías porque cuando nos cierren los suministros de agua potable, vamos a padecer sed aquí en la ciudad, teniendo la posibilidad de ser autosuficientes en el agua. Falta de imaginación. Segundos pisos, tú mencionaste hace un momento los segundos pisos. Imaginamos los segundos pisos, pues yo no sé cómo se les imaginó y cómo los construimos, porque es un retroceso hacia una situación inteligente desde el punto de vista ecológico, porque es apostarle al automóvil y en lugar de apostarle al transporte público, apostarle al metro. Muchos años no se construyó metro en la ciudad. Veníamos construyendo, fuimos el primer lugar mundial de construcción del metro. Construíamos 1 kilómetro al mes de metro y de pronto se paralizó y pasaron muchos años sin 1 metro de metro. Y ahí están las consecuencias, falta de inversión en el servicio público. Ahora tenemos que invertir grandes cantidades de recursos para tratar de alcanzar todo el deterioro que se ha tenido durante muchísimos años. El tema del segundo piso que te decía, se le apostó a un transporte privado. Solamente el 20% de las personas de la ciudad, 22% para ser exactos, tenemos automóvil. El resto no tiene carro, no tiene vehículo, se mueve en transporte público. Solamente el 22% nos movemos en carro particular. Los demás se mueven en transporte público. Y entonces, ¿cómo hacer? Meter recursos públicos a un segundo piso que solamente lo utilizamos el 22% de las gentes que vivimos en la ciudad. Y además con dinero público, con el dinero de todas y todos los mexicanos, incluyendo dinero de los que no tienen carro, pagaron ese segundo piso. Luego, otro gobierno, un poquito más inteligente, metió segundos pisos, pero de paga. Ahí estoy de acuerdo, porque los que tenemos carro tenemos que pagar el servicio y la infraestructura que se nos construye. Ahí te cobran y quieres irte por un segundo piso, paga, está bien, pero gratuito. Un segundo piso, fomentas el transporte individual en contra del transporte público. Para mover 1 tonelada de fierros, un carro pesa aproximadamente entre 700 kilogramos, son chicos, a tonelada, 200 gramos, es una camioneta.
para mover una persona o dos, una tonelada, 200 gramos, pagar el combustible para mover eso en el segundo piso, pues eso es contrario a un desarrollo inteligente. Es un problema de falta de imaginación, de un programa a corto, mediano, pero sobre todo también a largo plazo. ¿Qué pasó con los partidos de oposición? No hemos tenido la imaginación suficiente para poder trascender, mi querido Miguel Ángel. Hay un partido de Estado ahora. Hay un partido igual que era el PRI en los 70s, en los 80s, en los 90s. Igual. Un partido de Estado que está centralizando todo el servicio público, que está centralizando todas las compras de medicamentos, que está centralizando todas las decisiones locales en el centro de la ciudad, que estamos regresando a un absolutismo. Y los partidos de oposición no tenemos la fuerza para oponernos. Solamente estos programas que hemos construido juntos, que son democráticos ciertamente, y gracias por el espacio y la oportunidad, porque no nos dejan hablar. Si eres de oposición, pues no hablas solamente en la tribuna, y eso cada vez hasta con menos tiempo, porque no te aprueban los puntos de vista que tú generas en la tribuna. Entonces, para hacer democracia tenemos que tener fortalecimiento de los partidos minoritarios también. Hay que fortalecernos, a eso lo tenemos que apostar. En la Ciudad de México, te quiero decir, a diferencia de los demás estados de la República, tenemos otro peso específico. No es lo mismo la Ciudad de México, que es una ciudad de vanguardia, de avanzada, como los demás estados de la República. Lamentablemente, hay entidades que están siendo vanguardia, pero hay entidades que estamos viviendo en el medievo. Fíjate que, bueno, ahorita de todo lo que decías, me vino a la cabeza, en el momento que se empiezan a construir los segundos pisos, se construye casi a la par el Metrobús, hablando del transporte público. Y me viene a la memoria que el asunto de la gasolina, y hablando de imaginación, es que cuando menos para la cuestión de los automóviles, esto se irá sustituyendo, ya empezó, por los automóviles o por los vehículos eléctricos, hablando de imaginación. Y la tercera es, ¿y si no se hubiera construido todo eso, qué nos hubiera pasado con los coches? Porque además, yo le decía alguna vez a algún funcionario de esta o de la pasada administración, no me acuerdo bien, decía, el problema no está en que ustedes quieran que la gente sea consciente y no tenga automóviles. El problema es que cuando la General Motors pone un carro a 2 pesos, todo el mundo hablen con las constructoras y díganle que no construyan más automóviles para que no se puedan ir una y otra vez rehabilitando el parque vehicular. Y no había respuesta. Creo que es una cosa difícil, pero creo que la imaginación es donde está el asunto, donde hay que tenerlo. Y independientemente de la cosa partidista, ustedes sí tienen imaginación, sí hay cosas que se están dando por ahí y que pudieran ser interesantes. El Instituto de Planeación, que no se ha logrado, por ejemplo, es un instrumento, ¿no? Es una ley que hicimos, la ley de planeación, la hicimos en la primera legislatura. Ustedes, tú fuiste diputado constituyente, y ustedes dejaron una situación muy importante, que es lo que señalaba en un principio, que es el Instituto de Planeación Democrática. Ese Instituto de Planeación tiene a su cargo hacer la ley general, que va a durar 20 años, Miguel Ángel. Nosotros nos tardamos mucho en hacer la ley, casi al final de la administración pasada, de la legislatura pasada, se aprobó la ley, y ahora estamos retrasados en todo. Estamos retrasados y ya lleva este gobierno casi 4 años y no hemos terminado de hacer el plan general y el plan parcial, que va a tener una vigencia pues por lo menos de 20 años, que ese es lo que tenemos que apostarle, que llegue quien llegue, partido político que llegue, que cumpla lo mínimo, minimorum, digámoslo, de una ciudad bien planeada. Hay que apostarle al transporte público, sí al transporte eléctrico, sí al metrobús, sí al metro, sí a un transporte inteligente, pero no a vialidades exclusivas para carros. Esa es una locura. Nueva York, por ejemplo, ya se venden muy pocos carros nuevos. ¿Por qué? Porque sale carísimo tener un carro.
sale carísimo dejarlo en un parking, en un estacionamiento. En Madrid sale carísimo tener un carro porque no cabes en ningún lado, pero no construyen más vialidades. Le están apostando al transporte público. Eso es lo que hay que hacer, apostarle todos los recursos presupuestales públicos al transporte público. Y entonces, si yo pudiera venir de tu casa aquí sin carro y tomar un metrobús o lo que sea, pues vengo más fácil. Fíjate, digo, es una locura, pero hay que señalarlo aquí. Para mover a 30 personas en México, en la Ciudad de México, necesitas 22 automóviles y necesitas medio kilómetro de asfalto para mover a estas 30 personas. Si lo subes a un camión todos sentados, necesitas 50 metros de cinta asfáltica para mover a estas personas. Y la gasolina, pues no se diga. Entonces, es una locura lo que estamos haciendo, le seguimos apostando al automóvil. Tenemos que dar un golpe de timón. ¿Cómo? La única manera es transporte público. Hacer pistas de ciclistas para que la gente que viva y trabaje cerca pueda moverse en bicicleta, tener un buen servicio público y eficiente y barato para que tú puedas subirte al metro y bajarte donde quieras y que sea rápido. A eso lo tenemos que apostar. Yo por eso sí apoyamos nosotros a la jefa de gobierno cuando planteó que teníamos que darle 38,000 millones de pesos al metro para empezar a dignificarlo nuevamente. Nosotros lo apoyamos. Apoyamos nosotros el tema del cablebús, desde luego, desde el Congreso. Estamos apoyando todas las buenas ideas. No apoyamos ni apoyaremos un segundo piso. Eso fue una locura. Entonces, por eso yo lo que te digo es, no podemos improvisar en el servicio público. Tenemos que tener un plan, lo que ustedes hicieron, un plan de 20 años. Hay que aprobarlo y hay que tenerlo de una manera democrática planteado. Decía Jorge, fortalecer a los partidos políticos de la oposición para lograr un equilibrio democrático que permita un mejor gobierno. Sí, pero ¿qué pasa cuando los partidos políticos, en lugar de hacer propuestas, nos encontramos con que cada día tienen problemas más graves de corrupción, por ejemplo, Jorge, y nos damos cuenta que sus dirigentes siguen encaramados en el poder, no obstante que se les ha acusado y se les ha probado en muchas ocasiones que están metidos en cuestiones tan graves como la corrupción? Eso los debilita. Ese es el gran problema, me parece a mí, pero tú tienes la palabra. No, yo creo que tienes razón. El tema de la corrupción debilita a todos por igual. Debilita al gobierno cuando hay corrupción, debilita desde luego a los partidos políticos cuando hay corrupción de sus dirigentes políticos. Cuando se hace el servicio público, pues hay debilidad en el servicio público cuando hay corrupción. Es decir, la corrupción es muy clara, es un delito y hay que aplicar la ley. Un delito que no se persigue queda olvidado. Un delito que no se persigue se repite, queda impune. Entonces, hay que perseguir el delito. ¿Y eso de quién es la responsabilidad? Del Estado. Pero ojo, no hay que hacer de la política persecutoria desde el punto de vista penal, no hay que hacer una herramienta política. Es decir, no politizar la administración de justicia. Esto es muy peligroso y también es muy delicado. Entonces, ¿yo qué te diría? Bueno, pues a ver, si hay corrupción hay que perseguirla y eso es responsabilidad del Estado. Hay también una responsabilidad de los partidos políticos porque toda derrota es autoderrota, yo diría. Otra vez refiriéndonos a Reyes Heroles. Una gente que es derrotada, hay que analizar por qué se autoderrotó. Toda pérdida desde el punto de vista político nos la autoimpusimos también. Entonces tenemos que vernos en un espejo para poder ir adelante. Entonces, yo diría, sí, tienes razón, la corrupción es un lastre, pero es un lastre que particularmente es responsabilidad del Estado. Y bueno, eso fue lo que se nos ofreció hace 4 años. Hace 5 años en la campaña, lo que dijo es de que las escaleras se iban a barrer de arriba a abajo y que él iba a dar el ejemplo. Yo diría en este momento, y la pregunta es, ¿ya no hay corrupción en México?
Pues por supuesto que hay corrupción. Quiere decir que no es tan sencillo barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Yo creo que hay que barrer las escaleras escalón por escalón, de abajo y de arriba, parejas. Hay que barrerlas, si no se nos acumula la basura y la suciedad. Fíjate que cuando planteamos esto de la corrupción me viene a la memoria también el número de gobernadores en la cárcel, el número de funcionarios prófugos, pero sobre todo el quehacer de los partidos políticos protegiendo a sus delincuentes. Esto es, decías tú, labor del Estado. A ver, ¿cómo que los partidos políticos se cierran? Ellos dicen no es cierto, arman sus grandes escudos en las cámaras para proteger a quienes se acusa de delincuentes. ¿Cómo hacer justicia si para empezar existen estos no es cierto? Y cuando llegan las grandes acusaciones, llegan los grandes amparos. Entonces, ¿cómo hacerle? Mira, las denuncias es responsabilidad de todos, de la sociedad. Y la sociedad, entre más denuncias y más transparente sea su actuar, va a tener mayor posibilidades de que el Estado haga su trabajo. El Ministerio Público, bueno, esto nos lo enseñaron desde los primeros semestres de Derecho, el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal. O sea, el único que puede perseguir un delito, armar la carpeta, etcétera, es el MP, el Ministerio Público, no el ciudadano, no un servidor público común y corriente, no un político, es el Ministerio Público, que es de una manera el que tiene la responsabilidad para que no exista la corrupción, es decir, que no exista el delito impune. El Ministerio Público tiene que ser. A eso me refiero. Evidentemente, ningún político debe de estar haciendo comparsa con otro político, pues eso es pandilla. O sea, ¿estamos haciendo una pandilla o qué? O sea, evidentemente cuando hay corrupción debe haber sanción penal. Cuando esté garantizado eso, te aseguro que habrá menos corrupción. Todos los países donde hay menos corrupción es porque hay más controles. Y hay la garantía de que si cometes una infracción, que si cometes un delito, se te responsabiliza. Un mexicano, mira, a mí me ha tocado ver, está cruzando la frontera, no trae el cinturón de seguridad, está masticando chicle, tira el chicle por la ventana, está fumando, está tirando la ceniza por la ventana, pero pasa del otro lado de la frontera hacia Estados Unidos, se pone el cinturón, cierra el vidrio, no tira basura. ¿Por qué? ¿Es el mismo? ¿Es cultural o es una situación de temor a que se le sancione? Yo diría que es que está seguro de que no va a ser impune la infracción. Y entonces actuamos distintos. Yo lo que te diría en este momento con la pregunta que tú me haces es que el Estado tiene que cumplir su obligación y su responsabilidad de persecución de los delitos. Los delitos quedan impunes si no se persiguen. Tú sabes, por ejemplo, que el 95% de los delitos en México no se castiga. 95% de los delitos queda sin castigar, 95%. Solamente se castiga el 5%. Entonces, por eso se repiten los delitos. Hay impunidad. Si estuvieran las cifras distintas, yo te aseguro que la corrupción también bajaría. Bien. Y ahora platícanos una cosa. ¿Cómo ves la alianza para el final del sexenio y desde luego, para la posibilidad de ser una oposición en la Ciudad de México? ¿Vale la pena que el PRD pueda ir solo o que el PAN vaya solo o que el PRI tenga alguna posibilidad? ¿Cuál es tu diagnóstico de los partidos? Bueno, primero mi punto de vista, te diría yo, a mí no me gustaría, te lo digo honestamente, ir con partidos que se han catalogado de derecha histórica, pero eso es un asunto de gusto. Yo lo que sí te digo es de que si hay alianza en la Ciudad de México de los partidos políticos que jugamos en la alianza la vez pasada, tenemos grandes posibilidades de ganar. Es decir, si ves las encuestas, si ves la opinión pública en las calles, te vas a dar cuenta de que en la Ciudad de México
puede ganarse si se va en alianza. Inclusive yo te diría que hay más posibilidades de ganar que de perder, si va a la alianza. Si no va a la alianza, hay muy pocas probabilidades de quitarle el gobierno a Morena en la ciudad, a pesar de que se ganen algunas alcaldías. Nosotros ganamos en la elección pasada 9 alcaldías y se quedó el Morena con 7. Es decir, pues nosotros ganamos la ciudad. Tuvimos 300,000 votos más en la Ciudad de México que Morena y sus aliados. Esto quiere decir que tenemos grandes posibilidades de ganar. Y a mí me gustan las alianzas, te voy a decir por qué, Miguel Ángel, porque se cortan los extremos. Cuando un partido de derecha, por ejemplo, que tiene su ideario y sus puntos de vista muy extremistas, y nosotros también como izquierda, que tenemos puntos de vista también extremistas de izquierda, cuando haces una alianza, pues cortas los extremos y solamente te concentras en los puntos de vista coincidentes que están en el centro. Y esto es bueno porque se hacen los partidos menos radicales. Por eso sí me gustan las alianzas. Ahora, a mí me gustaría en lo particular, lo que te decía en un principio, tener un PRD de izquierda real, auténtico, fortalecido y que representemos realmente a la izquierda, porque ahorita en la ciudad ya no hay izquierda. Morena no es un partido de izquierda, no lo está haciendo de esa manera. Nosotros solamente en discurso. Entonces, si el PRD se convirtiera en el pararrayos para recibir a todos los que realmente piensan de una manera de izquierda, seríamos un gran partido en la ciudad. Lo veo difícil todavía, porque no tenemos la estructura ideológica y el andamiaje cultural para poder realizar un partido de veras. ¿No habría más congruencia, hablando solamente del PRD, con el partido en el poder que con el PAN? Desde el punto de vista ideológico posiblemente, pero desde el punto de vista pragmático lo veo difícil por lo que te decía, porque Morena no está siendo un partido de izquierda. Te pongo un ejemplo, Miguel Ángel. Pero decías que había que cortar los extremos. Sí, pero a ver, pero un partido de izquierda, por ejemplo, no cierra guarderías y le da dinero a la gente para que vaya a una guardería particular. Un gobierno de izquierda realmente pues apoya la educación fíjate, yo diría desde la cuna hasta la tumba, la seguridad social desde la cuna a la tumba. Eso es lo que hace un partido de izquierda y no estar cerrando instituciones de apoyo social y le das dinero a la gente. Eso lo hace la gente de derecha, no de izquierda. Entonces, bueno, sí hemos abandonado el tema de izquierda en los partidos políticos. Desde el punto de vista ideológico, tú tienes razón. Evidentemente Morena, como un partido que se ha definido como un partido de izquierda desde el punto de vista ideológico, nosotros tenemos muchas coincidencias y las hemos manifestado, Miguel Ángel. Nosotros hemos manifestado en la tribuna muchas coincidencias. Es más, hay más coincidencias que divergencias con Morena en el discurso. Nosotros hemos apoyado iniciativas en su gran mayoría de Morena porque estamos convencidos de eso. Nos alejamos de las posturas cuando consideramos que no son de izquierda. Y decías, hablabas de por ejemplo, de las guarderías, ¿era mantenerlas aunque fueran absolutamente corruptas? No. O por ejemplo, el caso del ABC. Es decir, las soluciones de pronto tienen que estar necesariamente metidas en el caminar ideológico. Pero tú crees, por ejemplo, que por lo que pasó en ABC, que es una situación de corrupción muy grave, que además debe de castigarse absolutamente, ¿se debe de cerrar todas las guarderías o quitar las guarderías del Seguro Social por lo que ocurrió en el ABC? Pues claro que no. O quitar todas las guarderías que había en el país que beneficiaba a miles y miles de mujeres que trabajaban. Fíjate, la principal demanda de la izquierda y del sindicalismo con respecto a las mujeres fue tener una estancia infantil donde dejar a sus hijos para poder trabajar. La estancia infantil libera a la mujer. Fue la primera demanda como sindicalistas organizadas de las mujeres, crear estancias infantiles para cuidar a las guarderías famosas para dejar a sus niños. Y aquí la cerramos y le dices, ahí le vamos a dar un dinerito para que le den dinero al abuelo y que el abuelo cuide al niño. Cuando el abuelo también tiene que trabajar. En México los abuelos trabajamos. O sea, una persona de 60 años ya es abuelo.
no puede dejar de trabajar para cuidar a sus nietos. ¿Y qué le vas a dar 800 pesos para que cuide a sus nietos? Y es lo que le están dando, y cierras a la guardería, la estancia infantil. Yo creo que fue una situación mal planeada. O quitar las escuelas de tiempo completo, ¿eso es de izquierda? ¿Quitar las escuelas de tiempo completo es de izquierda? Claro que no. Fue un error, y se dieron cuenta. La jefa de gobierno dijo, aquí no cerraremos las escuelas de tiempo completo, y la apoyamos nosotros en ese discurso. Pues claro que no. ¿Cómo vas a cerrar una escuela de tiempo completo cuando la única posibilidad de que trabaje una mujer o un hombre en su caso es de que tenga a sus hijos en la escuela o que los tenga bien alimentados y bien educados? Eso fue un error. Fíjate que a la luz de lo que me dices, no me explico por qué el PRD cayó como cayó y cómo quedaron las cosas como quedaron. No me lo explico porque al final de cuentas los partidos se alimentan de los votos. Y no me explico cómo, si el PRD, que tú reivindicas como un organismo de izquierda, haya perdido toda la fuerza que en algún momento pudo haber tenido, sobre todo con las alianzas de los partidos de izquierda. Pero déjame ir a otra cosa, porque se nos está terminando el tiempo. ¿No te parece que están perdiendo identidad política los partidos en la Ciudad de México? Esta pregunta, absolutamente sí. Se están desfigurando, están perdiendo identidad, están perdiendo la posibilidad de vender, entre comillas, un mejor país, una mejor ciudad, y se han vuelto muy anodinos en sus planteamientos. Efectivamente, así es. Ahora, yo lo que creo, volviendo otra vez al tema del tema educativo y del tema de gobierno, la única manera, creo yo, de poder fortalecernos nosotros como partido de izquierda es tener un muy buen programa y estar haciendo campaña ya, de casa por casa. El partido se fortalece en la calle diariamente. Lamentablemente, pues no lo estamos haciendo. Y ahí es una situación de un bache que nos puede venir muy fuerte. Bien. Pues ha oído usted a Jorge Gaviño. Él, como miembro del Partido de la Revolución Democrática, ha planteado en este programa, pero también en la tribuna, cuáles son sus ideas sobre lo que sobre el camino que debe tomar la izquierda, sobre el rumbo que tendría que darse con el timón de gobierno hacia una mejor ciudad. Este es un primer acercamiento a lo que queríamos tratar desde un principio, y usted lo recordará, que es cuál es la situación de las alianzas opositoras en la Ciudad de México. Por lo pronto, gracias, Jorge, qué bueno que estuviste con nosotros, qué bueno que te diste tiempo. Gracias por tu presencia y por tus palabras. Y las veces que sea necesario y que me hagas favor de invitar, aquí estaremos, mi querido Miguel Ángel. Un gusto y un honor estar contigo. Y invitado con la permanente. Muchas gracias. Y gracias a usted por haber estado aquí con nosotros en el día del juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez y le recuerdo que tengo algo importante que informarle. Hasta la próxima.